Libro de Romanos, el capítulo 4. Vamos a estudiar los versículos 23 a 25. Pero vamos a leer desde el versículo 16. Romanos 4, empezando el versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar y pedir a Dios otra vez que obre en nosotros a través de su palabra. Nuestro Padre Celestial, cálmanos en este momento. Calma nuestros espíritus. Calma nuestras mentes. Quita de nosotros toda distracción. Ayúdanos a no pensar en la semana pasada, ni en la semana que entra, ni en lo que pasó en la mañana, ni en lo que va a pasar en la tarde. Ayúdanos a estar aquí, todo nuestro ser, cuerpo, mente, corazón, poniendo atención, porque no hay nada más importante que la predicación de tu palabra. Ayúdanos a poner mucha atención. Y te pedimos que tú obres ahora milagrosamente, rompiendo los corazones duros, iluminando las mentes perdidas, para salvar, para cambiar. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas personas aquí tenían algunos días de vacaciones esta semana? Levanten sus manos. Por lo menos un día. Por lo menos un día. Levanten. Okay. La mayoría, ¿no? La mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste vacaciones? Por Semana Santa. ¿Qué es Santa de esa semana? Pues en realidad nada, pero ese estudio para otro día. Al final de Semana Santa hay algunas ocasiones que muchos celebran. El Viernes Santo, cuando pensamos en la muerte de Cristo. Y hoy, el Domingo de la Resurrección, cuando un día como hoy, hace como 2000 años, Cristo resucitó de entre los muertos. Para mí es siempre interesante que aún en un mundo tan secular, aún en un país como México, donde la mayoría ni piensa en Cristo los otros 51 semanas del año, de todos modos, todos disfrutan sus vacaciones por Semana Santa. Porque significa, entonces yo tengo días de vacaciones. Pero una persona que solamente piensa en la muerte y en la resurrección de Cristo una vez al año, no es un cristiano. No es un hijo de Dios. No es una persona que va a disfrutar la presencia de Dios para siempre en el cielo. Tal vez alguien aquí diría que
una declaración así es demasiado fuerte como para empezar un mensaje. Dices, pues tal vez al final, pastor, después de que has explicado, pero empezando un mensaje así de fuerte, tal vez hay personas que ya dicen, bueno, con esto ya no voy a escuchar más. Ya. Bueno, es una posibilidad. Estoy arriesgándome. Pero prefiero ser honesto, prefiero ser abierto, prefiero ser directo desde el principio de este mensaje. Si los pensamientos de la muerte de Cristo en la cruz y la maravilla de su resurrección solamente cruzan tu mente durante Semana Santa y no durante el resto del año, no puedes reclamar ser cristiano, no puedes reclamar ser hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios tiene que creer que Cristo murió y resucitó, creer que existió, que vino a la tierra, que nació como bebé y creció y vivió y al final de su vida murió por nuestros pecados. Y no se quedó en la tumba, sino el tercer día resucitó. Pero no solamente creer en una manera intelectual. Porque la palabra creer en el contexto bíblico, en el contexto de la salvación, no significa solamente entender algunos hechos históricos. Eso no es creencia. Es parte, por supuesto, pero no es todo. La Biblia confirma esto en Santiago 2:19, donde dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Apunten el versículo, ¿ok? Santiago 2:19. Este versículo es esencial para entender que no es suficiente para la salvación entender algunos hechos históricos. Porque la Biblia misma dice que aún los demonios creen que Dios es uno. Es decir, aún los demonios tienen un conocimiento intelectual correcto de quién es Dios. Pero eso no es suficiente para su salvación. Los demonios no son salvos, por supuesto. El hecho de que ellos saben quién es Dios, el hecho de que ellos creen en algunos hechos históricos de Dios, de Cristo, no significa que son salvos, porque la creencia tiene que ser personal. No solamente creer que algo pasó en el pasado, sino es creer que tú lo necesitas. Esa es la creencia bíblica. Ese es un problema, es el problema para la mayoría de las personas en el mundo de hoy, en cualquier país, pero hablemos de México, ¿ok? Porque aquí vivimos. Especialmente durante Semana Santa, especialmente en estos días, cuando tal vez más personas están pensando en Cristo, su muerte y su resurrección que normal, si tú salieras a la calle preguntando a cualquier persona si cree en Cristo o no, si cree en la muerte de Cristo o no, ¿qué va a decir la mayoría? Sí creo en Dios, sí creo en Cristo, sí creo que murió y resucitó. La mayoría va a decir eso. Está bien. El problema es que ellos piensan, por este conocimiento básico de lo que la Biblia dice, que son salvos, cuando no. La salvación es mucho más que solamente saber un hecho histórico. Tienes que entender lo que significa y creer que es necesario para ti. ¿Entiendes la diferencia? Así que tal vez tú estás aquí, eso te describe perfectamente. Tú tienes un tipo de conocimiento de quién es Dios. Tú dices que crees en Dios. Tú dices que crees en Cristo. Tú dices que tú crees que Cristo murió y resucitó. Pero ¿sabes qué? Eso no te salva. Eso no te salva. El creer en una manera solamente intelectual no te hace cristiano. La Biblia es muy clara. Aún los demonios saben quién es Dios. Aún los demonios creen que Dios existe. Aún los demonios creen que Cristo existe. Aún los demonios saben que Cristo murió y resucitó porque ellos lo vieron.
pero no son salvos. Y tampoco tú, si esto es el límite de tu creencia. Tiene que ser personal. Tienes que reconocer tu necesidad y creer en Dios, en lo que ha hecho con cada fibra de tu ser, entendiendo que estás perdido eternamente si no te echas a los pies de Dios en rendimiento y arrepentimiento total de quién eres. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tipo de creencia necesaria en la muerte y resurrección de Cristo para ser salvo, para ser un cristiano. Para que si tú has venido hoy con solamente un entendimiento intelectual, puedes salir de aquí hoy con esta creencia en tu corazón. Quiero que sea personal para ti. Quiero que hoy te dejes de engañar pensando que estás bien con Dios cuando ni entiendes lo que es la salvación. Y cuando en verdad no crees de manera total y correcta. Quiero que todos aquí hoy salgan creyendo bíblicamente en Dios, en Cristo, en su muerte, en su resurrección y en la salvación. Es lo que leemos en el versículo 24 de este pasaje. Como leemos en el contexto, Pablo estaba hablando de Abraham. Como cada cristiano es salvo de la misma manera como Abraham, por la fe, por una creencia sencilla en quién es Dios y en lo que ha hecho por nosotros. Dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Eso todavía es la verdad para nosotros hoy en día. Pues dice el versículo 24, 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es decir, ¿quiénes son nosotros? Nos dicen, los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si estás interesado en saber más de la fe de Abraham, sugiero que escuches los sermones de esta iglesia en las semanas pasadas, pues precisamente lo que hemos estado estudiando en el libro de Génesis. Ahora solamente voy a enfatizar que aquí Pablo dice que somos salvos también por la fe. ¿Pero quiénes? Dice somos. ¿Quiénes somos nosotros? Nos dice aquellos que creen que Dios levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Es una creencia esencial para cada cristiano, para cualquier hijo de Dios. Si tú no crees que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, no eres salvo. Porque la resurrección de Cristo es parte del fundamento de la fe cristiana. Entonces lo que quiero hacer hoy es muy sencillo. Tal vez tú vas a decir que es demasiado sencillo y no vale la pena que viniste hoy. Bueno, ten paciencia, escucha, estudia conmigo, pide a Dios que obre en tu corazón y en la manera en la cual tú necesitas, sea lo que sea. Quiero que examinemos los hechos de la muerte y resurrección de Cristo. Y no solamente entender lo que sucedió históricamente, sino también por qué sucedió. Y cómo se aplica a ti hoy en día en cuanto a tu salvación. Quiero que aquellos que vinieron hoy con un concepto solamente intelectual de quién es Dios, quién es Cristo y lo que hizo, salgan con una creencia verdadera, fuerte, personal, en lo que tú necesitas de la obra de Cristo en la cruz por tu alma. Quiero que consideremos las dos descripciones de Cristo en el versículo 25. Para entender quién es, lo que hizo y cómo nos provee la salvación. Romanos 4, 25, en primer lugar nos dice, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Primer punto, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Vamos a considerar cada parte de esta frase, para que no haya confusión, para que no haya malentendido. ¿De quién estamos hablando? Primero, el pasaje es claro, versículo 24 termina hablando de Jesús, Señor nuestro. Continúa el versículo 25, el cual, hablando de Cristo, ¿verdad? Todavía, Cristo fue entregado. Estamos hablando aquí de Jesús, de Cristo, el Hijo de Dios, Dios y el ser humano, 100% Dios y 100% ser humano, quien fue enviado al mundo por su Padre en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto, para vivir perfectamente, para obedecer la ley de Dios en su plenitud, para cumplir la voluntad de Dios sin pecado.
Y lo hizo. Cristo es la única persona en toda la historia que nunca pecó, ni una vez. Él cumplió cada parte de la ley de Dios, sin excepción. Y por eso es la única persona en toda la historia que no mereció la muerte. Porque la muerte, dice la Biblia, es para aquella persona que peca. Entonces, cuando entendemos eso, Cristo vivió perfectamente y por eso Cristo no mereció la muerte. Creo que naturalmente surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué murió? ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros. Murió para que no tengamos que morir eternamente. Murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y es esta muerte que este versículo enfatiza. No usa la palabra, habla que Cristo fue entregado por nosotros, pero entendemos, ¿verdad? Que eso se refiere a su muerte. Fue entregado por Judas, primero, el traidor, a los líderes judíos, y después a los romanos, para ser crucificado. Fue entregado, que significa que fue entregado a su muerte. Murió en la cruz por nosotros. Cristo sufrió antes de su muerte, sufrió en el momento de su muerte. Si tú nunca has leído de la tortura, que era una crucifixión romana, hazlo. Hazlo. Es impactante. Es como un golpe al estómago. Si entiendes completamente lo que la persona sufrió, te va a hacer querer vomitar. Pensando en cuánto dolor físico Cristo sufrió a las manos de los soldados romanos y después colgado en la cruz. Pero ese dolor físico fue lo menos. El sufrimiento más fuerte que Cristo experimentó fue el dolor espiritual, porque por primera vez en su vida, por primera vez en toda la eternidad, Él experimentó el obstáculo del pecado en su relación con su Padre. Dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados. Nunca pecó, pero sin nunca haber pecado, sufrió el castigo por el pecado, que es la justa ira de Dios. Cristo recibió el derramamiento de toda la copa de la ira de Dios cuando estaba colgado en esa cruz. Cristo, quien había disfrutado una relación perfecta con su Padre, una relación sin obstáculos, una relación de puro amor por toda la eternidad, en ese momento recibió el castigo completo de su Padre. Cristo sufrió muchísimo por nosotros, especialmente de manera espiritual, cuando fue entregado, cuando murió por nuestras transgresiones. Pero vemos este pasaje no solamente que Cristo murió por nosotros, sino también que Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo no se quedó en la tumba, se levantó de la muerte. Como dice nuestro versículo, la segunda parte, y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Pero primero tenemos que otra vez reconocer que Cristo sí murió en realidad. Cristo no se desmayó en la cruz y después se despertó cuando le pusieron en la tumba. Primero, leemos específicamente en la Biblia que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso fue para probar que sí, había muerto, estaba muerto. Y segundo, estaba encerrado en una tumba hasta el tercer día, envuelto completamente en estas telas de lino. Entonces no hay duda de que Cristo murió en realidad. Y por eso cuando salió de la tumba era un milagro verdadero, sin explicación humana. Su resurrección solamente es impactante cuando realmente creemos en la realidad de su muerte en la cruz. Pero aunque la resurrección era algo milagrosa, sin explicación humana, no debería haber sido una sorpresa para sus discípulos. Porque varias veces en su ministerio terrenal, Cristo había profetizado en cuanto a su muerte y en cuanto a su resurrección. Es decir, la muerte de Cristo no era un accidente
algo que sorprendió a Dios y por eso tenía que hacer algo y voy a resucitarle. No, todo fue planeado. Desde su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Nada sorprendió a Dios, todo fue parte de su plan. La muerte de Cristo fue necesaria para nuestra salvación y también su resurrección, demostrando que aunque murió, la muerte no tenía ningún control sobre él. Todo fue parte del plan de Dios. Todo fue la manera en la cual Dios quiso salvarnos, por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Así que ni los planes de los seres humanos podían detener su resurrección. Ustedes recuerdan que los líderes judíos tenían miedo, ¿verdad?, de que algo iba a suceder. Pidieron los romanos que pudieran soldados enfrente de la tumba. ¿Y qué pasó? Pues los soldados no podían hacer nada. Cuando Cristo salió. Ningún ser humano podía detenerlo. Cristo salió de la tumba. Después fue visto por muchos, como leemos en 1 Corintios 15 hoy. Fue visto por los apóstoles, por una multitud de 500 personas. Entonces no podemos negar que Cristo murió, que Cristo resucitó, y ahora Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Muchos no quieren creer eso. Muchos no entienden lo que pasó. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a estos eventos. No hay ninguna duda. Cristo resucitó de entre los muertos. Ok. Esos son los hechos históricos. Eso es lo que pasó, sin duda. Es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo. Y por supuesto, una creencia en Cristo para la salvación tiene que incluir estas verdades. Uno no puede rechazar el hecho de que Cristo murió y resucitó y decir que es un cristiano. Los hechos históricos son importantes. Pero como dije, no son suficientes. Tenemos que empezar así. Pero si solamente crees en lo que yo he dicho, si solamente crees en tu cerebro de los hechos históricos, no eres salvo. Entonces, fíjense, hemos visto en ese versículo solamente los verbos, ¿verdad? Entregado, resucitado. Nos falta ver ahora los sustantivos. No es clase de español, pero entendemos la diferencia, ¿verdad?, entre verbos y sustantivos. Ahora vamos a ver que este versículo no solamente nos dice lo que pasó, sino también nos dice el por qué. Fíjense otra vez en el versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, primero, el versículo 25 nos dice que Cristo fue entregado, que Cristo murió, pero nos dice el por qué, ¿verdad? ¿Qué dice? Por nuestras transgresiones. La palabra transgresiones es un sinónimo de la palabra pecado. Podemos decirlo de esta manera. Cristo murió porque todos nosotros somos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es un pecado? Es una pregunta muy importante. ¿Qué significa la palabra pecado? Es muy importante porque hoy en día esta palabra se define mal. Muchos dicen que el pecado es ser narco. Ese es pecado, por supuesto. Muchos dicen que el pecado es matar a una persona. Por supuesto es pecado, terrible. El pecado es algo muy fuerte en contra de mí. Ese es pecado. Bueno, por supuesto es pecaminoso cometer homicidio. Por supuesto es pecaminoso consumir o vender, usar drogas, claro. Pero tenemos que pensar de manera más personal. El pecado es una infracción de la ley de Dios. Es la definición bíblica. Infracción de la ley de Dios. Cualquier infracción, fíjense, no solamente lo que tú consideres como muy malo. Cualquier infracción en contra de la ley de Dios. Así que, por ejemplo, el pecado es cuando tú mientes. Cuando suena el teléfono en la casa y tú dices a tu esposa, dile que no estoy. Mentira. Pecado.
El pecado es cuando tú piensas mal de tu pareja. Aun si no dices nada, pero piensas mal, pecado. O piensas mal de tus papás, niños, jóvenes. El pecado es cuando tú tienes una mala actitud y te quejas de lo que otra persona hace o no hace. Pecado. Y continuando así, el pecado es cualquier cosa que va en contra de los mandamientos de Dios. Y la razón por la cual tú no puedes decir, no, pero lo que yo hago es muy poco comparado a lo que otros hacen. La razón por la cual esta excusa no es válida es porque todo pecado, al final de cuentas, está en contra de Dios, ante todo. Tal vez piensas que el matar a alguien es mucho peor que solamente una mentira piadosa. Que a Dios realmente no le importa mucho tu actitud mala porque hay tantas personas más malas en el mundo. Pero estás equivocado. Estás equivocado. La gravedad del pecado no es decidida dependiendo en cuántas personas vieron lo que hiciste. O quién es la persona en contra de quien pecaste. Todo pecado está en contra de Dios y por eso todo pecado es malo. Todo pecado merece el castigo y la ira de Dios. Todo pecado. Así que deberíamos entender que todos nosotros somos pecadores, sin excepción. Tú no eres la excepción. Todos nosotros somos pecadores muy malos ante los ojos de Dios, sin excepción. Romanos 3, 10 a 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 a 12, si quieres leerlo después. ¿Quieres decir que en ti mismo eres una persona que hace lo bueno y busca a Dios? ¿Tú dices eso? ¿Tú me dices que buscas a Dios y que eres persona buena? Entonces estás diciendo que Dios es mentiroso. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios dice, no existe esta persona buena. No existe. No hay, dice, ni siquiera uno. ¿Cuánto más énfasis quieres? No hay ni siquiera uno. Entonces, dos opciones. O te das cuenta, reconoces y admites que eres pecador y necesitas a Dios. O dices que Dios es mentiroso. Tú decides. Sin Cristo no hay buenas personas. Todos son pecadores perdidos. Ya estás ofendido, ¿verdad? Hay personas aquí que ya están ofendidas. Pero entiende, por favor, que estás ofendido por Dios, no por mí. Yo nada más repito lo que Dios dice en su propia palabra. Léela por ti mismo. Porque es absolutamente esencial, es la base de todo. Entender y creer que nadie es bueno en sí mismo y por eso todos necesitan a Dios. Es por eso que nuestro pasaje dice que Cristo murió, ¿qué dice el versículo 25? Cristo murió por nuestras transgresiones, porque todos nosotros hemos desobedecido la ley de Dios, tanto que sin la obra de otra persona que no sea nosotros mismos, no hay la posibilidad de la salvación. No puedes salvarte a ti mismo. Hasta que tú entiendes tu maldad, no vas a entender tu necesidad de un Salvador. Hasta que te des cuenta de que no hay posibilidad de la salvación en tus propias fuerzas y por tus buenas obras, no vas a buscar al único que te puede salvar. Por eso estoy enfatizando eso tanto. Dices, no, y pastor, ya deja de hablar de pecado. Ok, pero entiéndelo primero. Sin entender tu pecado, no puedes ser salvo. Te has engañado por años. Dices, yes, por supuesto soy hijo de Dios. Soy salvo, por supuesto. Pero lo dudo mucho. Si estás intentando hacer obras para salvarte y para merecer
la vida eterna. Tienes que buscar la única solución. ¿Y quién es la única solución? Pues Cristo. Cristo vino, Cristo sufrió, Cristo murió precisamente porque necesitamos la salvación y no podemos merecerla nosotros mismos. Todo lo que Cristo sufrió físicamente, espiritualmente, fue por nosotros. Por eso dice el versículo que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. No dice, Cristo fue entregado por los pecados de mi esposo, de mi esposa, mi hijo, mi sobrino. Nuestras transgresiones, nuestros pecados. Cristo no tenía que morir por sus propios pecados porque nunca pecó. Cristo, fíjense bien, niños también, Cristo escogió morir. Cristo quiso morir para que nosotros pudiéramos recibir la salvación y la vida eterna. A muchos no les gusta considerar esta verdad. Creen en Cristo, dicen. Creen que Cristo murió y resucitó, dicen. Pero no quieren considerar que Cristo murió por culpa de ellos. ¿Sí? Es fácil decir, sí, yo creo que Cristo murió. Pero ¿tú crees que Cristo murió debido a tus pecados? ¿Que es tu culpa que Cristo murió? Porque esa es la verdad. Eso es muy incómodo, claro, pero sí es la verdad. Cristo murió, eso es fácil. Cristo murió debido a tus pecados, por tu culpa, es más difícil. Cristo murió porque tú has desobedecido a Dios tanto. Cristo murió porque tú quieres continuar en tu propio camino. Cristo murió porque tú no buscas a Dios. Cristo murió porque tú no quieres dejar atrás tus pecados y vivir conforme a su ley. Por tu culpa, Cristo tenía que sufrir tanto y morir. Por mi culpa también. Tenía que morir porque todo pecado merece la muerte eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado merece la ira y la condenación de Dios. Y por eso que todos nosotros hemos pecado, ¿qué es la paga que Dios requiere de nosotros? La muerte eterna. Por eso digo, sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo y su muerte en nuestro lugar no hay salvación. Pero gracias a lo que leemos aquí, Cristo murió por nuestras transgresiones. Cristo murió para pagar lo que no podemos pagar. Cristo murió en nuestro lugar para sufrir toda la ira de Dios que nosotros merecemos debido a nuestros muchos pecados. Cristo pagó todo en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar. La ira de su Padre fue derramada sobre Él. En esos momentos cuando se sentía abandonado. Todo para nosotros. Sufriendo para que no tengamos que sufrir el infierno para siempre, que es lo que naturalmente merecemos. Pero que hemos visto, esta muerte de Cristo, aun con todo su poder, aun siendo completamente necesario para salvar a cualquiera, no fue suficiente en sí misma. Cristo también tuvo que resucitar. Porque si hubiera muerto por nosotros, pero si hubiera quedado en la tumba para siempre, ¿cuál esperanza tendríamos nosotros? Ninguna. No podemos esperar en nuestra resurrección si Él no resucitó. Pero gracias a Dios, sí resucitó. Dios levantó a su Hijo entre los muertos para demostrar que la muerte no tiene poder sobre Él y por eso no tiene poder sobre nosotros tampoco. Leemos eso en 1 Corintios 15 en la lectura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas temen la muerte? Que naturalmente todos. ¿Tú temes la muerte? Es porque todavía tiene aguijón. Es porque todavía no sabes a dónde vas. Pero Cristo vino y murió y resucitó para darnos la salvación y la confianza en qué va a pasar después de nuestras muertes. Para el cristiano no hay temor, no hay miedo. Para
Para el incrédulo sí, porque tú vas al infierno. Para el cristiano no, porque Cristo resucitó y vamos a estar con Él para siempre. La resurrección de Cristo nos da toda la confianza que necesitamos. Pero rápido, es el otro sustantivo en el versículo que tenemos que estudiar. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo murió y es nuestra culpa. Y dice, y resucitado para nuestra justificación. Yo sé que hay mucho calor, casi al final del servicio, pero escuchen, ¿ok? Pongan atención. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? No es palabra muy común. La justificación es cuando Dios nos perdona y nos acepta como justos ante su vista debido a la justicia de Cristo dada a nuestra cuenta. Piensa conmigo así. Ya hemos visto que somos pecadores todos, personas malas, sin méritos, sin la posibilidad de hacer suficientes buenas obras para ser salvos. Nuestra propia justicia, que es otra palabra para describir nuestros intentos de hacer buenas obras. Nuestra propia justicia es mala. La Biblia dice que es como trapos de inmundicia. Es obvio que por medio de algo tan sucio no podemos ser salvos. Necesitamos algo más. La justicia de Cristo, que es su vida perfecta de buenas obras, es dada a nosotros en la salvación. Es como un símbolo de la ropa. En nosotros mismos, sin Cristo, sin la salvación, estamos caminando la vida con trapos de inmundicia, sucios. ¿Tú crees que puedes estar delante del Dios del universo en tus propias obras, en tu propia suciedad? Pues claro que no. ¿Qué necesitas? Que alguien quite tu ropa sucia y te vista con ropa nueva. ¿Verdad? Así es en la salvación. Tus obras, aún las obras que tú piensas son buenas, son trapos sucios. Y para estar de pie ante Dios, necesitas que Dios quita tu ropa sucia y te viste en la justicia de Cristo, en su perfección. Es decir, tus buenas obras no te pueden salvar, pero las buenas obras de Cristo sí te pueden salvar. ¿Entendemos eso? En tus buenas obras no puedes, en tus trapos sucios no puedes estar de pie ante Dios. Pero cuando te arrepientes de ellos, cuando crees en Cristo, no solamente del cerebro, sino de corazón también, y pides a Cristo que quite tu ropa sucia y te viste con su perfección, ya puedes estar ante Dios, ya puedes tener acceso a Dios, ya puedes tener salvación. El problema es que nosotros pensamos que nos vestimos bien. Nosotros pensamos que nuestras obras son buenas. ¿Otra vez qué vimos? ¿Quién es bueno? Nadie. ¿Tú tienes buenas obras? No. Entonces todos tus intentos de merecer tu salvación, ya sea ser buen esposo, asistir a la iglesia, ir a la misa, dar a los pobres, todos esos intentos que tú haces para merecer tu salvación, Dios ve como trapos de inmundicia y no te pueden salvar. Solamente la justicia perfecta de Cristo te puede salvar. Solamente su perfección, solamente sus buenas obras te pueden dar la salvación que necesitas tanto para ser hijo de Dios y salvo para siempre. Entonces dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación, demostrando que Dios había aceptado su sacrificio. La resurrección nos muestra que Dios había aceptado lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Podemos tener confianza en la salvación porque Cristo vive. Porque el Padre le resucitó de entre los muertos, demostrando que, mi hijo, acepto tu sacrificio y voy a salvar tu pueblo. Cristo fue resucitado para nuestra justificación, para hacernos justos ante los ojos de Dios. Cuando llegamos al final de un mensaje de la palabra de Dios, como ahora,
Necesitamos seguir el ejemplo de la multitud que escuchó el sermón de Pedro en Hechos 2. No tienes que buscarlo. Después de que Pedro predicara de Cristo, de la salvación en Cristo, leemos que los que habían oído, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta necesita ser tu respuesta hoy a este mensaje que tú has oído. Tú debes decir ahora: pastor, ¿qué debería hacer? Porque otra vez no hace nada para ti. Si hoy has recibido más conocimiento intelectual y sales sin responder a tu necesidad de la salvación, de hecho, estás en mucho más peligro. Cuando tienes más conocimiento y estudias más y recibes más ideas y más verdades y no respondes a ellos, muy difícil para ti ser salvo. Nada es imposible por Dios. Es peligroso estar en la iglesia, escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y no hacer nada. Especialmente cuando estamos hablando de la salvación, que tiene que ver con tu alma eterna. Tú estás aquí, eso no puedes negar. Has oído. ¿Cuánta atención has puesto? Yo no sé. Pero has estado, estás y has oído. Y ahora tu respuesta debe ser: hermano, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería yo responder? Tienes que responder en fe. Tienes que reconocer no solamente lo que Cristo ha hecho, sino que tú necesitas lo que Cristo ha hecho. Que sin su obra y sin su salvación, tú admitas que no hay esperanza para ti. Tienes que reconocer tus pecados como realmente son. No errores pequeños, sino blasfemia ante el Dios que te creó. Tienes que dejar de confiar en ti mismo. Y dejar de confiar en tus obras. Y dejar de confiar en tus buenos intentos. Tienes que dejar de confiar en ser buen esposo, o buena esposa, o buen hijo, o buen empleador, o buen empleado como la base para tu salvación. Tienes que dejar de creer que una asistencia a una iglesia te salva. Tienes que dejar de creer que tú no eres tan malo como otros. Es pura mentira. Tú necesitas a Cristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. No esperes más. Tienes que responder en fe así como Abraham. Como recordando el contexto con lo cual empezamos, ¿verdad? Dice que Abraham creyó y le fue contado por él por justicia. Por la fe en Dios, por la completa confianza en Dios y que Dios salva y no el ser humano. Tienes que tener la fe que Cristo vivió perfectamente, sin pecado, que murió en nuestro lugar. Tienes que creer que resucitó entre los muertos. Aún si no entiendes cómo puede ser posible. No, científicamente no es posible. Ok, sí, pero créelo porque Dios lo hizo. Eso es fe. Por supuesto, fe significa creer en algo que no ves. Ten fe. No solamente conocimiento intelectual. Ten fe que tú lo necesitas. Y que Dios te puede salvar hoy en día. Un verdadero cristiano es una persona que cree que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos para salvarnos de nuestros pecados. ¿Tú eres un verdadero cristiano? ¿Tú eres un verdadero cristiano? Piénsalo bien. No supongas que sí. Piensa en lo que hemos estudiado hoy. Es muy probable que alguien entró hoy a esta iglesia con un buen conocimiento intelectual de los hechos, de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso tú pensabas que eres un cristiano, un hijo de Dios. Tú entraste a esta iglesia pensando que eres salvo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué has aprendido? Ahora puedes ver con más claridad
tu pecado y tu necesidad? ¿Ya entiendes que es esencial que tengas fe en Cristo porque aparte de Él no hay salvación? Yo espero con todo mi corazón que hay personas que entraron hoy creyendo que fueron cristianos, que van a salir sabiendo que no lo son. Y que sean salvos después, por supuesto. Lo más peligroso es pensar que eres salvo y no lo eres. Lo más peligroso es pensar que eres hijo de Dios porque eres buena persona. Con eso no tiene nada que ver con tu salvación. Oramos hoy, en esta tarde, que Dios salve a alguien aquí, o algunos, para que por primera vez tú puedas creer en verdad con tu corazón, y no solamente con tu cerebro, que Cristo es Dios, que murió por nosotros, que resucitó de los muertos para demostrar su victoria sobre la muerte y para dárnosla a nosotros también. Y ante todo, que tú le necesitas a Él. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que tú tomes tu palabra, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer, que es aplicarla con poder al corazón incrédulo aquí en este lugar. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero no hay nada imposible para ti. Solamente tú puedes ver los corazones de las personas aquí y tú sabes quiénes son que necesitan ser salvos. Te pedimos que tú uses este pasaje, que este mensaje para quitar la ceguera de alguien aquí, que ahora entienda que no es una buena persona y que sin la salvación en ti no hay esperanza. Ayuda a esta persona o a estas personas a acudir a ti en fe, en rendimiento completo, en arrepentimiento completo de sus pecados, echándose a tus pies, pidiendo la salvación. Te pedimos que tú uses esta semilla que ha sido sembrada, que tú no permitas ninguna paz, ninguna tranquilidad para el incrédulo cuando regrese a su casa hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado en cada instante, hasta que la persona no pueda aguantarlo más, hasta que la persona entienda su necesidad de ti y venga a ti en salvación. Obra, Señor, obra en nosotros. Ha sido demasiado tiempo que no hemos visto a personas salvas. Señor, sálvalos. Salva a nuestros niños, salva a esos jóvenes. Señor, obra en esta iglesia, te pedimos. Ayúdanos a poder regocijarnos en la salvación de una oveja perdida. Te pedimos, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro mediador Jesucristo. Amén.